ha pasado de ser en un inicio un proyecto más dentro de la asociación, importante, pero un proyecto, a convertirse en la línea estratégica de la asociación. Pues a fecha hemos puesto 2020. Y bueno, cuando una empresa, una marca o un proyecto encuentra su visión, tiene un efecto catalizador, ¿no? Hace que todo el mundo se sume y que coja impulso. Eso es un poco lo que ha pasado con estas tres palabras, ¿no? Basque, pues es el contexto, es la parte como más sencilla de entender. Design, todos sabemos que es una etiqueta que ha estado muy contaminada en los últimos años. Nosotros la queremos reivindicar de nuevo. Por eso hemos generado esta primera pieza del poder transformador del diseño, porque queremos marcar un poco el contexto de qué entendemos por diseño, ¿no? Y queremos que nos sirva un poco de test para ver qué agentes se suman a este entendimiento del diseño. No nos vale cualquier diseño, nos vale un diseño en concreto. Industries quizás sea un poco la parte como más a debate, por lo menos desde dentro de la asociación, pero también tiene un punto reivindicativo en dos líneas. Una, por un lado, por reivindicar que los diseñadores también somos industria. Parece que siempre, luego lo veréis en el workshop, ¿no? Hay como los dos bandos, los diseñadores y las industrias. Queremos que se convierta en uno solo y que estemos todos en el mismo equipo, ¿no? Y luego también por una necesidad que la asociación ha descubierto de atraer a las empresas. Nos hemos dado cuenta que los diseñadores solos, en nuestros debates internos, nuestras confusiones, discusiones y todo el trabajo que hemos estado haciendo este tiempo, pues no íbamos a ningún sitio. O sí avanzábamos, pero dábamos pasitos muy pequeños, ¿no? Entonces, de ahí, de una manera como bastante natural, hemos encontrado en esta visión de Basque Design Industries, como entendido como ecosistema, como nuestro faro y nuestro camino un poco a seguir, ¿no? De crecimiento, de visibilidad, de aporte a la sociedad, de encontrar pues, una mesa en la que todos podamos participar, ¿no? Los principales agentes implicados en este ecosistema serían empresas, centros de formación, centros tecnológicos, diseñadores, organizaciones sectoriales e instituciones. Pero eso no es suficiente. Estamos intentando pintar un ecosistema. Lanzamos un inicio, pero se tiene que generar un poco entre todos, ¿no? Y entonces, en este ecosistema, además de los agentes que ya he mencionado, es muy importante tener en cuenta a los usuarios, los apoyos públicos y privados, la promoción, iniciativas tipo premios, congresos, Design Week, festivales, para conseguir generar cultura del diseño, agentes dinamizadores, como pueden ser centros de diseño, redes, políticas en torno al diseño como eje estratégico, fondos económicos, investigación y, como no, educación. En todo esto, EIDE quiere jugar pues un papel de facilitador. Nos hemos colocado en el centro de este ecosistema también de una manera natural, en algunos casos porque las propias instituciones nos lo han pedido y yo creo que también un poco por el propio formato, ¿no?, de asociación. Creemos que es el agente que puede hacer este trabajo, ¿no? Para que un plan estratégico salga adelante, aparte de tener clara la visión, es necesario tener muy clara la misión también, ¿no? Nuestra misión, también un poco como respuesta o como conclusión a todos estos diálogos que hemos tenido, es el generar o ir juntos hacia este ecosistema del diseño. Miguel, no sé si quieres matizar aquí. Sí, la idea es, como bien dice Angélica, ¿no?, pues unir todas las fuerzas y ir todos unidos en una misma dirección, ¿no? O sea, queremos que entre todos formemos parte de
del diseño, del diseño vasco, porque entendemos que el diseño no solo es de los diseñadores, sino el diseño es parte de una industria, ¿no? El diseño es negocio para las empresas, el diseño también es negocio o aporte a la sociedad desde el punto de vista de formación, también es de interés para el tema social y para las instituciones, ¿no? Entonces, vemos casi natural la creación de este ecosistema, ¿no? Y desde ese punto de vista es hacia donde vamos. En esta misión un poco de trabajar hacia el ecosistema del diseño vasco, por supuesto tenemos que sumar el conocimiento, las experiencias, los feelings, los sentimientos un poco de todos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay un matiz que es interesante, que es esta idea un poco desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Hace unos años, no sé si recordáis, porque muchos de vosotros creo que participasteis, hubo una exposición en Azcuna, Centroa, con el título Nuevo diseño italiano, de la mano de la Triennale de Milán. Y se organizaron unos cafés en torno pues a esta idea un poco del diseño italiano enfrentado al diseño vasco. Y en uno de esos cafés, una de las primeras preguntas que alguien hizo a uno de los representantes de la Triennale fue qué opinaba del diseño vasco. Y esta persona contestó que, en su opinión, el diseño vasco no existía. Existen los diseñadores vascos y las empresas vascas. A mí aquí también me gustaría lanzar un poco este reto, ¿no?, de construir hacia afuera esta marca de diseño vasco entre todos, porque es fundamental hacerlo entre todos, y, por supuesto, generar un ecosistema hacia adentro de interés en el que todos podamos trabajar, compartir, crecer, generar cultura del diseño, bueno, etcétera, todo lo que nos motiva, ¿no?, lo que hemos estado hablando durante estos diálogos. Creo que el fuera y el dentro hacen que las dos cosas cojan sentido, ¿no?, y que se pueda tirar de un lado y de otro, ¿no? Una sin la otra creo que no tiene sentido. Entonces, creo que es interesante navegar en esas dos líneas.